Hola, mi nombre es José Israel Flores Mireles, soy alumno del segundo grado del IAIES de la materia de análisis del discurso y hoy les hablaré de los actos del habla y de las teorías de Austin y Searle. Para hacer más amena esta presentación y darle un orden a la información, decidí organizarla en contenidos. Primero hablaremos de la introducción, que será la importancia de los actos del habla, posteriormente de la presentación de la teoría de Austin, los actos del habla y sus ejemplos. Después de la presentación de la teoría de Searle, los actos de habla de Searle y su ejemplo, para posteriormente pasar a una conclusión y a la importancia de los actos del habla para enseñar inglés. La importancia de los actos del habla es que a pesar de que ambas son teorías desarrolladas por Austin y Searle respectivamente, nos ayudan a ver el idioma como un lenguaje que no se compone solamente de palabras unidas con cierto orden sintáctico o siguiendo ciertas reglas gramaticales, sino que es más que eso. Es decir, que involucra más que solo decir un par de frases. En palabras de Searle, la idea que se tiene es que se emita una acción a través de un mensaje, es decir, usar el mensaje como medio para expresar algo más que solo la palabra. Aprender un idioma es un proceso complejo, en donde se necesitan involucrar muchas cosas. Pero pensemos en una situación para entender esto. Algún familiar tuyo trae consigo unas cosas muy pesadas y lo escuchas decir, ¿cómo pesa esto? De inicio, está describiendo una situación, pero ¿a poco no te dan ganas de ayudarlo? ¿Sí? Bueno, pues es justo de eso de lo que tratan estas teorías, de cómo un mensaje puede transmitir algo más o incluso motivarte a realizar una acción. Ok, entonces hablemos de la teoría de Austin. Bueno, el principio básico detrás de la teoría de Austin es que detrás de toda emisión existe una intención. Es decir, que detrás de cada mensaje hay una intención. O tal vez el hecho de realizar alguna acción por medio del mensaje. Cuando el emisor pronuncia un enunciado al mismo tiempo, se realizan varias acciones. Bien pueden ser preguntar, ordenar, describir o explicar. Y esas acciones no siempre incluyen en la misma estructura sintáctica y semántica de la oración. Es decir, que dentro de todo el mensaje muchas veces podemos detectar casos para impulsarnos a hacer algo. No solo eso, también podemos detectar sarcasmo u otro tipo de intenciones que llevan nuestro mensaje. Por eso es importante entender esta teoría, porque nos va a ayudar a poder entender el mensaje más allá de solo una estructura sintáctica o gramatical. Para esto, Austin clasificó los actos del habla en tres tipos. El primero, el acto locutivo, el segundo, el acto ilocutivo y el tercero, el acto perlocutivo, de los que hablaremos a continuación. Según Austin, hay tres formas de clasificar los actos del habla. La primera, el acto locutivo, que se refiere a la oración misma, a lo que se dice con base en una referencia. Por ejemplo, si yo digo, hace frío afuera, la oración en sí está describiendo el hecho de que hace frío afuera del lugar. Nada más, hasta ahí llega, la forma de transmitir el mensaje. Posteriormente tenemos el acto ilocutivo, que se refiere a la fuerza comunicativa del enunciado, es decir, el pedir, preguntar, el prometer o cualquier acción que tenga que ver con esto. Si retomamos el mismo ejemplo de hace frío afuera, estamos haciendo una petición al receptor para que se levante y pueda cerrar ventanas y puertas, de una manera indirecta. Posteriormente pasamos al acto perlocutivo, es decir, el efecto o el sentir que le causa al receptor escuchar nuestro mensaje. Ya que dijimos que hace mucho frío afuera, esta persona va a tener que levantarse y cerrar ventanas y puertas, que es la indicación que se está dando de forma indirecta. A esto se refiere Austin cuando dice que el mensaje es un medio para transmitir una intención. Ahora pasemos a la teoría de Searle. El principio es el mismo. Detrás de toda emisión existe una intención, al igual que los fundamentos de esta teoría. Sin embargo, Searle clasificó en tres tipos diferentes los actos del habla. ¿Pero por qué o con qué intención lo hizo?
Bueno, se clasificó en tres tipos. El primero, el acto de emisión, el segundo, el acto proposicional y el tercero, el acto ilocutivo, que los veremos enseguida. Hablando de la teoría de Searle, podemos encontrar que clasifica de tres formas diferentes los actos del habla. ¿Pero por qué? Bueno, el primero es un acto de emisión, la emisión de la palabra o el expresar el mensaje. Por ejemplo, si yo digo hace calor afuera, el solo decirlo ya cumple este acto, pero no llega hasta ahí. Pasamos al acto proposicional, que es el hecho de referirse a algo o hablar de alguien. Como volvemos al ejemplo. Hace calor afuera. En este ejemplo podemos hacer referencia al clima y a lo caluroso que está. Hasta ahí cumplir este otro acto. Y por último, un acto ilocutivo, que es el de preguntar, el de mandar, el de prometer o provocar una intención. Cuando decimos hace calor afuera, al hablar se intenta hacer la petición de abrir ventanas o de incluso prender el clima. Esto de una manera indirecta, es decir, que aunque pareciera que es solo un mensaje simple, lleva una intención que esperemos el receptor pueda captar exitosamente. Ya dimos un recorrido por toda la teoría y por cómo es que los actos del habla influyen en nuestro sentir. Bueno, en conclusión, los actos del habla nos ayudan a entender de mejor manera el mensaje que se emite o se recibe. Este con la intención de realizar alguna actividad, escuchar al hablante o bien solo entender la descripción de un suceso. Ambas teorías tienen sus formas de clasificar los actos del habla, pero tienen el mismo fin, que es usar el mensaje como un medio para provocar una acción. En cuanto a la importancia de los actos del habla para enseñar inglés, me parece que es importante enseñar esto porque es parte de entender completamente un mensaje. Es decir, va más allá de solo enseñar el idioma de una forma lineal. Nuestros alumnos deben estar listos para entender un mensaje más allá de la palabra, entender sarcasmos, incluso entender las intenciones que los emisores pueden mandar en sus mensajes. Todo esto para que estén mejor preparados y a la hora de hablar con un nativo hablante o incluso de llegar a tener una aventura en algún país de habla inglesa, ellos puedan entender que el mensaje es poderoso y no solo eso, sino que a través del mensaje uno puede transmitir más que solo la palabra, es decir, puede provocar alguna intención. O no solo eso, sino incluso ser parte de ese mensaje y tender a realizar alguna acción que éste provoque. Eso es todo por mi parte. Mi nombre es José Israel Flores Mireles. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Israel Flores Mireles, soy alumno del segundo grado de LAIES de la materia de análisis del discurso y hoy les hablaré de los actos del habla y de las teorías de Austin y Searle. Para hacer más amena esta presentación y darle un orden a la información, decidí organizarla en contenidos. Primero hablaremos de la introducción, que será la importancia de los actos del habla, posteriormente de la presentación de la teoría de Austin, los actos del habla y sus ejemplos, después de la presentación de la teoría de Searle, los actos de habla de Searle y su ejemplo, para posteriormente pasar a una conclusión y a la importancia de los actos del habla para enseñar inglés. La importancia de los actos del habla es que a pesar de que ambas son teorías desarrolladas por Austin y Searle respectivamente, nos ayudan a ver el idioma como un lenguaje que no se compone solamente de palabras unidas con cierto orden sintáctico o siguiendo ciertas reglas gramaticales, sino que es más que eso. Es decir, que involucra más que solo decir un par de frases. En palabras de Searle, la idea que se tiene es que se emita una acción a través de un mensaje, es decir, usar el mensaje como medio para expresar algo más que solo la palabra. Aprender un idioma es un proceso complejo en donde se necesitan involucrar muchas cosas. Pero pensemos en una situación para entender esto. Algún familiar tuyo trae consigo unas cosas muy pesadas y lo escuchas decir, ¿cómo pesa esto?
De inicio, está describiendo una situación, pero ¿a poco no te dan ganas de ayudarlo? ¿Sí? Bueno, pues es justo de eso de lo que tratan estas teorías, de cómo un mensaje puede transmitir algo más o incluso motivarte a realizar una acción. Ok, entonces hablemos de la teoría de Austin. Bueno, el principio básico detrás de la teoría de Austin es que detrás de toda emisión existe una intención. Es decir, que detrás de cada mensaje hay una intención. O tal vez el hecho de realizar alguna acción por medio del mensaje. Cuando el emisor pronuncia un enunciado al mismo tiempo, se realizan varias acciones. Bien pueden ser preguntar, ordenar, describir o explicar. Y esas acciones no siempre incluyen en la misma estructura sintáctica y semántica de la oración. Es decir, que dentro de todo el mensaje muchas veces podemos detectar casos para impulsarnos a hacer algo. No solo eso, también podemos detectar sarcasmo u otro tipo de intenciones que lleva nuestro mensaje. Por eso es importante entender esta teoría, porque nos va a ayudar a poder entender el mensaje más allá de solo una estructura sintáctica o gramatical. Para esto, Austin clasificó los actos del habla en tres tipos. El primero, el acto locutivo, el segundo, el acto ilocutivo y el tercero, el acto perlocutivo, de los que hablaremos a continuación. Según Austin, hay tres formas de clasificar los actos del habla. La primera, el acto locutivo, que se refiere a la oración misma, a lo que se dice con base en una referencia. Por ejemplo, si yo digo, hace frío afuera, la oración en sí está describiendo el hecho de que hace frío afuera del lugar. Nada más, hasta ahí llega, la forma de transmitir el mensaje. Posteriormente tenemos el acto ilocutivo, que se refiere a la fuerza comunicativa del enunciado, es decir, el pedir, preguntar, el prometer o cualquier acción que tenga que ver con esto. Si retomamos el mismo ejemplo de hace frío afuera, estamos haciendo una petición al receptor para que se levante y pueda cerrar ventanas y puertas de una manera indirecta. Posteriormente pasamos al acto percutivo, es decir, el efecto o el sentir que le causa al receptor escuchar nuestro mensaje. Ya que dijimos que hace mucho frío afuera, esta persona va a tener que levantarse y cerrar ventanas y puertas, que es la indicación que se está dando de forma indirecta. A esto se refiere Austin cuando dice que el mensaje es un medio para transmitir una intención. Ahora pasemos a la teoría de CERN. El principio es el mismo. Detrás de toda emisión existe una intención, al igual que los fundamentos de esta teoría. Sin embargo, se clasificó en tres tipos diferentes los actos del habla. ¿Pero por qué o con qué intención lo hizo? Bueno, se clasificó en tres tipos. El primero, el acto de emisión, el segundo, el acto proposicional y el tercero, el acto ilocutivo, que los veremos enseguida. Hablando de la teoría de Searle, podemos encontrar que clasifica de tres formas diferentes los actos del habla. ¿Pero por qué? Bueno, el primero es un acto de emisión de la palabra o el expresar el mensaje. Por ejemplo, si yo digo hace calor afuera, el solo decirlo ya cumple este acto. Pero no llega hasta ahí. Pasamos al acto proposicional, que es el hecho de referirse a algo o hablar de alguien. Como volvemos al ejemplo. Hace calor afuera. En este ejemplo podemos hacer referencia al clima y a lo caluroso que está. Hasta ahí cumplir este otro acto. Y por último, un acto ilocutivo, que es el de preguntar, el de mandar, el de prometer o provocar una intención. Cuando decimos hace calor afuera, al hablar se intenta hacer la petición de abrir ventanas o de incluso prender el clima. Esto de una manera indirecta, es decir, que aunque pareciera que es solo un mensaje simple, lleva una intención que esperemos el receptor pueda captar exitosamente. Ya dimos un recorrido por toda la teoría y por cómo es que los actos del habla influyen en nuestro sentido. Bueno, en conclusión, los actos del habla nos ayudan a entender de mejor manera el mensaje que se emite o se recibe. Con la intención de realizar alguna actividad, escuchar al hablante o bien solo entender la descripción de un suceso.
Ambas teorías tienen sus formas de clasificar los actos del habla, pero tienen el mismo fin, que es usar el mensaje como un medio para provocar una acción. En cuanto a la importancia de los actos del habla para enseñar inglés, me parece que es importante enseñar esto porque es parte de entender completamente un mensaje. Es decir, va más allá de solo enseñar el idioma de una forma lineal. Nuestros alumnos deben estar listos para entender un mensaje más allá de la palabra, entender sarcasmos, incluso entender las intenciones que los emisores pueden mandar en sus mensajes. Todo esto para que estén mejor preparados y a la hora de hablar con un nativo hablante o incluso de llegar a tener una aventura en algún país de habla inglesa, ellos puedan entender que el mensaje es poderoso. Y no solo eso, sino que a través del mensaje uno puede transmitir más que solo la palabra. Es decir, puede provocar alguna intención. O no solo eso, sino incluso ser parte de ese mensaje y tender a realizar alguna acción que éste provoque.